Es increíble el poder considerar un hijo de Dios que esté insatisfecho con lo que Dios le da. No se puede considerar un hijo o una hija de Dios que esté insatisfecho con lo que Dios hace, con lo que Dios le permite tener, poseer, ser en esta tierra, por la gracia de Él. El pecado de la insatisfacción también está dentro de la iglesia. Muchas las veces sucede como al pueblo de Israel. Ahorita vamos a estudiar estos versículos. Pero, ¿qué significa insatisfacción? Insatisfacción, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es sentimiento de malestar o disgusto que se tiene cuando no se colma un deseo. La persona está insatisfecha o no se cubre una necesidad. Es un malestar o un disgusto. Cosa que provoca malestar o disgusto. Eso es insatisfacción. Ahora, lo contrario a alguien insatisfecho, pues es alguien que está satisfecho, alguien que está completo, alguien que se siente bien en Dios, en este caso en Dios. Alguien satisfecho es alguien que colma un deseo o satisface una necesidad. Es el cumplimiento del deseo. Y algo muy importante que debemos de considerar es que la insatisfacción, alguien que está insatisfecho, la misma insatisfacción que él tiene, que él siente, eso impide disfrutar de todas las cosas que tiene. Es alguien insatisfecho. Alguien que se angustia por no disponer de alguna cosa que le falta. Eso es insatisfacción. Fíjese cómo se efectúa en la persona, en el interior. Solo se mira, digámoslo así, la mitad del vaso que está vacío, pero nunca disfruta la otra mitad del vaso que tiene agua, que está lleno. Siempre se enfoca a lo que le falta y cae esta persona en la insatisfacción. Eso es un pecado. Algo similar le pasó a Israel. Había salido de la esclavitud de Egipto, fíjense, después de 400 años de esclavitud, un pueblo de más de 2 millones de personas aproximadamente, según los comentaristas. Comenzó a caminar por el desierto en busca de su tierra prometida, una promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel. El desierto, bueno, ¿será un lugar agradable? No. Imagínense ustedes a cuánta temperatura no sube ahí en el desierto. Grados centígrados. Y bajo cero sobre la noche, ¿verdad? En el día mucha calor, en la noche mucho frío. El desierto no es muy agradable, definitivamente, porque hace demasiado calor, no hay agua tampoco, y porque no hay donde conseguir alimentos. Ahí no hay un Oxxo, aunque sea, que estuviera por ahí en el desierto. Una tienda Soriana. No creo que vaya a ir a Liverpool ahí a comprar en el desierto su ropa. ¿Dónde? No hay nada absolutamente en el desierto. Para el pueblo de Israel no fue muy agradable esta situación. Sin embargo, Dios fue su proveedor. Pero fijémonos qué fue lo que pasó. Dios le daba el maná allí en el desierto. Era como una especie de pan que la Biblia llama pan de nobles, así se le llama. Y era un milagro realmente de nuestro Dios, que había
qué darle al pueblo alimento. Imagínese usted, más millones de personas. El Señor les daba el alimento, no tenían dónde comprarlo, pero sí el Señor les daba el alimento, les daba agua, les daba todos los minerales, nutrientes que ellos necesitaban, como para poder soportar tantas cosas, ¿verdad? Yo nunca he estado en un desierto, solamente he pasado por Sonora, cuando he ido algunas veces a Tijuana, pero el Señor se los daba, no carecían de absolutamente nada. Era lo único que ellos comían, lo que Dios les daba. No había ninguna otra cosa más, era el alimento de Dios, divino. No había ninguna otra clase de dietas, no, era solo el maná que descendía del cielo, exclusivamente para su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Comían todos los días, y después de varios meses de ese maná que el Señor le daba, la situación comenzó a hacerse muy complicada en el pueblo de Israel. Los extranjeros, o el populacho, ¿verdad?, como lo nombra la Nueva Versión Internacional en esta traducción, comenzaron a quejarse. Todo el pueblo incrédulo empezó a quejarse y empezó a contaminar a aquellos que tenían fe en Dios. Empezó este pueblo a contaminar a aquellos que habían creído en Dios y creían en su promesa. Se habían cansado de ese maná, de ese alimento que saciaba su cuerpo, su vida, para poder vivir. Tanto pan pues no les había resecado la garganta, estaban saturados, y por eso querían volver a Egipto. ¿Para qué querían volver a Egipto? Para comer cebollas, ajos y melones. Es lo que muestra en la Nueva Versión Internacional. Anhelaban el lugar que habían dejado hacía unos meses atrás, por la comida gratis que tenían. Dice, comíamos de balde, gratuitamente, lo mismo que tenían allí en el desierto, no les costaba nada. Y por la variedad también que tenían, las opciones que tenían de poder disfrutar allí en Egipto, no se conformaban, escuchen bien, con lo que Dios les daba solamente, sino querían disfrutar de más placer, de más alimento, tener una variedad de alimentos para poder saciar su hambre y su sed. Pero se olvidaron que cuando comían esa comida allí en Egipto, ellos eran esclavos, trabajaban hasta morir, sufrían el castigo egipcio por no alcanzar la producción exigida según la historia. Otra de las cosas que observamos es que no hacían nada para obtener todo lo que el Señor les proporcionaba, y aún así, hermanos, se quejaban del maná que les daba el Señor. ¿Cuántas veces usted se ha quejado de lo que tiene? ¿Alguna vez lo ha hecho? Muchísimas veces. Tenemos tantas cosas, pero nos quejamos. Y decimos, no me satisface, ¿verdad? ¿Sabía usted que muchísima gente alrededor del mundo está padeciendo y anhela tener lo que usted posee por la gracia de Dios? Muchísima gente en el mundo sufre y anhela tener lo que usted tiene por la gracia de Dios. Amados hermanos, Dios siempre nos va a dar lo necesario para vivir tranquilos. Dios siempre va a estar al pendiente de cada uno de nosotros para que vivamos, ¿qué? Tranquilos, no insatisfechos, como el pueblo de Israel ahí en el desierto. No, sino satisfechos por lo que Dios nos da, lo que Dios nos proporciona en su infinita gracia, en su misericordia, confiando, amados hermanos, plenamente en Él. Pero cuando nace la insatisfacción de lo que Él nos da, entonces se cae en otros pecados, como en el robar.
Estoy insatisfecho, ¿verdad?, por lo que tengo. Se roba, luego en ocasiones hasta se mata, ¿verdad?, aquellos que no conocen a Dios, o hacer algo ilícito por alcanzar otras cosas terrenales, porque hay una insatisfacción en el corazón. La persona está insatisfecha con todo lo que posee, con todo lo que tiene. Cosas que a lo mejor el vecino ni las tenga, y usted la tiene por la gracia de nuestro Dios, hermanos. Eso es la misericordia de nuestro Dios para con nosotros. Vamos a la que sigue. En Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, es un texto muy conocido. Dice la palabra del Señor así, abran su Biblia, ahí Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase, o sea, que trabajara allí y lo cuidara. Versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, le dijo el Señor: yo te pongo aquí para que lo cuides, trabajes allí en el huerto, y solamente te voy a pedir una cosa. ¿Cuántas cosas? Una nada más. Una. No comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Tendría todo para ser feliz el hombre en el huerto de Edén? ¿Sí o no? ¿Cómo no? Si poseía todo. Dios le había encargado que solamente lo cuidara y trabajara sobre él, ¿sí? Tenía todo para ser feliz el hombre. Lo principal, en lo cual el hombre sentía una satisfacción plena en ese entonces, era a través de la comunión directa que tenía con su Creador. Y se sentía ¿qué? Satisfecho. No había una insatisfacción. ¿Qué lo llevó entonces a la desobediencia a Dios? Si tenía todo. ¿Qué lo llevó? Allí podemos darnos cuenta de cómo está el origen de la insatisfacción. El hombre lo tenía todo. Solamente Dios le pidió una sola cosa: que no le desobedeciera en comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue la insatisfacción, amados hermanos, lo que nos registra la palabra del Señor, ¿no?, en su origen, en el hombre. Fueron probados a través de sus deleites sensibles y el deseo de siempre saber aún más de los límites marcados por Dios en sus leyes. A eso fueron tentados. Nosotros tenemos, por la gracia del Señor, todo para ser felices, no para estar insatisfechos, no, es para ser felices. La felicidad se encuentra en Jesucristo. Si Jesucristo está en nuestra vida, entonces podremos declarar con toda seguridad: no nos hace falta nada. Tenemos todo. Todo es Jesucristo. Aleluya. Pero muchas veces no queremos obedecerle y seguirle. Adán y Eva tenían todo, tenían comunión con Dios, tenían todo, pero desobedecieron. Luego a veces nos pasa también a nosotros. Definitivamente nadie, sino solamente el autor mismo del hombre, puede dar verdadera felicidad. ¿Quién es el autor del hombre? Dios, Jesucristo. Él trae la verdadera
felicidad, la verdadera satisfacción en el corazón del hombre, de la mujer. Por lo tanto, ninguna cosa material, amados hermanos, llámese lo que se llame, nómbreme lo que usted me nombre, ni una cosa material puede traer a nuestra vida satisfacción, porque siempre va a existir algo mejor de lo que tenemos. ¿Sí o no? Siempre. Se compra usted algo y siempre hay algo más arriba. Siempre. Siempre va a haber. Si usted se compra, ahora sí que cualquier cosa, siempre va a existir algo mejor de lo que usted se está comprando. Hablando de cosas terrenales. Hermanos, en Cristo estamos completos. No nos hace falta nada. ¿Qué significa Edén en el hebreo? En el hebreo, Edén significa placer. Fíjense bien lo que quiere el Señor, o quiso en su origen, cómo el Señor puso al hombre y a la mujer posteriormente en el huerto del Edén. Esto es lo que quiso que tuviera ¿qué? Placer. Es lo que significa el huerto de Edén, el huerto de placer o de deleite o de delicia. Eso es. Fijémonos cómo vivía la primera pareja antes de desobedecerle a Dios. Vivían en un ¿qué? En un deleite, en un placer, en una delicia, de manera continua en Dios. Eso también se produce en el corazón que guarda las leyes divinas. Vive en ese estado emotivo a pesar de todo lo que le rodea, pero ese tipo de comportamiento, amados hermanos, solo se logra tener a Jesucristo en nuestro corazón. Ser un hijo o una hija de Dios, seguirle, ¿verdad?, en todo tiempo. Eso es lo que genera nuestro Dios en el alma, una satisfacción. Las cosas terrenales nunca absolutamente van a generar eso en el corazón del hombre. ¿Qué fue lo que pasó? Adán y Eva se enfocaron a ver la prohibición. ¿Cuántas prohibiciones le hizo el Señor o Dios? ¿Cuántas prohibiciones? Dijimos, una prohibición. ¿Y cuántos tenían? Todo. Nada más le hizo una prohibición. Ellos se enfocaron a ver la prohibición, o sea, una que Dios le había hecho, y no se percataron de todo lo bueno y maravilloso que Dios tenía para ellos. Luego a veces también es lo que nos pasa a nosotros. Nos enfocamos a alguna ley y decimos, ay, pero el Señor me pide esto, ¿verdad?, que haga esto. Y se enfoca tanto en eso y pierde todas las bendiciones que Dios tiene para su vida. Fue lo que le pasó a Adán y Eva. De todo árbol pueden comer, solo del árbol que está en medio del huerto no podrán comer. Dios quiere, amados hermanos, que tengamos deleite de todas las cosas que Él permite, pero dentro de su voluntad. Hay deleite en Cristo, hay deleite en el Señor, hay deleite en su camino. Dios no es aquel que nos prohíbe las cosas para vernos amargados o tristes. ¿Usted cree eso? Mire, si usted cree en su corazón eso, es porque algo anda mal. Si usted dice, es que Dios me prohíbe esto en su ley, bueno, ¿por qué será? Es para que le vaya bien. Es para que le vaya bien en su caminar, es para que le vaya bien en su trabajo, es para que le vaya bien con su familia, es para que le vaya bien en su hogar, con su esposa, es para que le vaya bien con sus padres, es para que le vaya bien con sus hijos, es para que le vaya bien en todos los ámbitos de la vida. Pero nos pasa como a Adán y Eva. Cuando Dios nos prohíbe algo, nos enfocamos en solamente eso y descuidamos todas las cosas que son bendición para nosotros. Desobedecemos muchas de las veces al mandato de Dios. ¿O quedará el Señor vernos amargados o tristes?
con la cara así jalada de sope, de pellizcado, así de... Hermano, no, en verdad no. Dios cuando nos prohíbe algo, cuando nos habla algo, nos pide algo, es por el bien de nosotros, es para el bienestar de nosotros. El verdadero deleite es Dios mismo, hermano. Él es el verdadero gozo para nosotros. Cualquier mandamiento entonces que Dios nos dé siempre va a operar para el bien nuestro. Aunque muchas de las veces se piense lo contrario o se haga infinidad de interrogantes, ¿qué es lo que pasa a veces? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Verdad? ¿Por qué se tiene que ser así? Cabe señalar también que Satanás siempre va a tratar que nosotros observemos lo poco que Dios nos prohíbe, lo que le pasó a Adán y Eva, y olvidar todo lo que Dios nos da para que las disfrutemos en Él. Siempre va a pasar eso. Siempre Satanás va a estar así, de esa manera, trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. El sentir una insatisfacción y probar de aquello que no se ha probado, que hemos escuchado, que otros han probado. ¿Qué es ese? Y ahí está Satanás. ¿A poco Dios te prohíbe lo que le pasó a Eva? ¿Sabe Dios? Ahí está torciendo la palabra. ¿Sabe Dios que en el día que comas de Él va a ser igual que Él? Conocerás el bien y el mal. A Dios, fíjense que no le perjudica absolutamente conocer el mal. A Él no, pero nosotros como hombres sí, porque Él en su santidad no se corrompe, aunque sabe que es bueno y que es malo. Dios conoce perfectamente eso, pero a Él no le altera su santidad. Al hombre sí, a nosotros sí. Conocer el mal nos mancha. Conocer el mal rompe con esa comunión que tenemos hacia con Cristo, hacia con Dios. Y Dios no. En ese sentido, fueron iguales que a Dios. Conocieron el bien y el mal, pero el hombre se corrompió. Pecó, desobedeció el mandato que Dios le había hecho. Adán y Eva, sin lugar a dudas, antes de desobedecer el mandato de Dios, el no comer de ese árbol, vivieron deleitándose todos los días. ¿Usted ha sabido de alguien, no sé, algún famoso, algún apoderado, multimillonario, que ha disfrutado de la vida? No sé, a lo mejor Salomón, dentro de la historia, o algún otro más, hombre, riquísimos. Ninguno de ellos, hermanos, se puede comparar con la vida que llevaban Adán y Eva allí en el huerto de Edén, que era delicia, que era placer, era algo deleitoso el estar viviendo en la comunión con Dios y sin pecado, en inocencia. Ninguno de ellos en la historia, lo que han disfrutado aquí las cosas terrenales, se puede comparar con la vida de Adán y Eva. Vivieron en un deleite